Hola, bienvenidos a un podcast más de Voces que Transforman. El episodio de hoy vamos a tener un invitado especial. Él es Andrés Santos, él es gerente senior de GP Construcción. Pero antes de empezar, quisiera hacer mención que justo estamos en una locación nueva, justo estamos en oficinas nuevas de nosotros, que acabamos de estrenar hace que será una semana y media, ¿verdad? Una semana y media estrenamos, entonces justo tenemos nueva locación, vamos a tener nuevos invitados, entonces va a ser todo nuevo. Entonces quisiera dar la bienvenida a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. La verdad, muy bonitas quedaron estas oficinas. ¿Qué tal te pareció? ¿Ya te diste un tour? Ya me di un tour. Me gustaron mucho, está muy corporativo. Está un poquito diferente que el otro nivel, pero muy bonito, la verdad, me gustó mucho. Sí, tiene una vibe bien distinta. O sea, son diferentes, pero tienen una vibe distinta. Exactamente, vibe completamente distinto. Y creo que pues es la idea porque son áreas diferentes, cosas diferentes que se manejan. Está muy bien, la verdad me gustó. Ay, pues qué buena que te hiciste el espacio. Y la verdad es que esto es por un espacio para platicar, para echar el chal bien a gusto. Tenemos agüita, cafecito para platicar bien a gusto. Y antes de empezar, pues, a ver, ya habíamos tenido una juntita previa para platicar, para sacar así que más carnita. Entonces, lo padre que me gusta de tu historia es que empezaste ahora sí que un proceso nuevo en la empresa y lo fuiste desarrollando. Entonces, pero antes de irnos a lo que está hoy, quiero regresarme como a lo que estaba antes, a cómo fue tu historia aquí, cómo empezaste. Entonces quería empezar cómo llegaste a GP, cómo fue tu inicio aquí en GP. Bueno, pues como bien dices, ahorita es mi segunda etapa en GP. Estuve hace, ¿qué habrá sido? 10, no más, 12, 13 años más o menos, como en 2012, 2013. En aquellos tiempos fue cuando entré por primera vez a GP. Como bien dices, dos etapas muy diferentes me han tocado. Esos 12, 13 años cambian muchas cosas. Entonces, yo entré en aquellos tiempos, la verdad es que había tenido varios trabajos, mucho en construcción. Empecé trabajando, soy ingeniero civil, trabajando en construcción, luego manejando varios proyectos, empecé a estudiar sobre project management, me certifiqué en el 2012 PMP y la verdad es que de repente me hablaron de aquí de GP, estaban buscando project managers y la verdad es que una empresa como GP, que para un ingeniero civil y creo que para mucha gente pues es muy conocida, reconocida a nivel nacional y obviamente local. Entonces cuando se da esa oportunidad pues muy emocionado. Y lo que descubrí en ese momento fue que pues llegaba prácticamente a apoyar en el inicio de una nueva etapa y una nueva área que se estaba desarrollando. Entonces, en su momento mi jefe lo trajeron aquí a empezar la PMO, que es el Project Management Office. Entonces, empezar con los temas de Project Management en los proyectos de GP. Anteriormente, pues había administración de proyectos, administración de construcción, obviamente, pero se manejaba completamente con la estructura de construcción típica de gerente, superintendente, residentes, etcétera. Era muy distinto, La verdad es que sí. Y bueno, pues me traen en ese momento, digo yo, a una constructora como esta, como te decía, muy emocionado. Y de repente te encuentras con, oye, vamos a hacer algo nuevo en una empresa que ha hecho las cosas muy bien por muchos años. Entonces de repente se siente un poquito de resistencia al cambio. Pero creo que fue algo que se trabajó y se supo sobrellevar. Y como decías ahorita, hay dos etapas y de repente, viendo o pensando de regreso en aquellos tiempos, digo, híjole, todo ese trabajo que hicimos, todo lo que se gestionó, pues arrancó un proceso de cambio y de crecimiento que pues, ayudó mucho, yo creo, a mí en lo personal y a la empresa también. Oye, pero qué interesante porque te tocó, bueno, tú estuviste a cargo como de construir desde cero lo que es el proceso de un project manager, ¿no? O sea, fue desde crear, no había como tal, o sea, me dices, había un proceso distinto, pero era como ahora sí hacerlo como proceso, con flujo. Entrando a GP, fui el primer project manager de GP. No existían los project managers antes, se manejaba de manera distinta.
y en conjunto con mi jefe en ese momento, te decía, y fuimos perteneciendo a diferentes áreas en el tiempo que estuve aquí, pero tuvimos que desarrollar toda la metodología, los diagramas de flujo de trabajo, roles y responsabilidades, todos los templates, o sea, los machotes de todos los formatos que se van a llegar, entregables, digo, los diagramas de flujo, los procesos, hubo que desarrollarlos, cómo integrar la comunicación entre las áreas, todo esto, ¿no? Y eso, todo eso fue un trabajo que se hizo al principio y obedecía a que pues GP ha construido por muchos años, pero ya también las empresas extranjeras y algunas de las nacionales también que estaban buscando hacer proyectos grandes, pues buscaban una metodología más organizada, más estandarizada, con métodos de comunicación y de procesos y cosas que les hagan sentido a ellos también, ¿no? Entonces, de esta manera podíamos hacer un poquito match con los clientes y entonces llevar los proyectos de alguna manera de que pues, fluyan un poquito mejor, que los clientes se sientan más tranquilos, haya mejor comunicación, etcétera, ¿no? Y empezamos a cambiar un poquito el tema de llamarle obra a llamarle proyecto. Ya, que incluye todo esto que conlleva un proyecto que de repente no es nada más la obra en sí, ¿verdad? Oye, y antes de irme como más a la actualidad, pues, o sea, está padre porque no había un manual antes de que tú entraras, o sea, todo fue desde cero aquí. Pero preguntas, pues tú fuiste el primer project manager aquí en GP, pero ¿cómo era en ese entonces aquí? O sea, ¿cómo era el trabajo antes del project manager? La verdad es que sí era muy diferente. Sí. Digo, creo que estaba y con justa razón y sigue siendo un poco, pero estaba muy centralizado a las obras, a la construcción, la estructura de construcción. La gente que estaba en construcción era, no quiero decir más importante, sino era como, pues sigue siendo la columna vertebral, pero era como el foco muy centralizado en términos de que se tomaban las decisiones, se hacía lo que el equipo de construcción necesitara, a veces no se tomaba en cuenta muchas otras cosas. Y entonces fue parte de lo que veníamos a empezar a cambiar un poco. Y la verdad es que cuando entras y llegas a una oficina como a una empresa como GP y ves la oficina central, que es la verdad muy robusta para una empresa de construcción, ves todo el soporte y toda la ayuda que hay hacia las diferentes obras, a los proyectos. Y y es una parte muy, muy padre y muy interesante porque entonces una obra pues no es una isla sola que tenga que ejecutar todo, sino tiene mucho soporte de oficina central. Y en esos tiempos tenía mucho soporte, pero creo que la toma de decisiones y algunas de las ejecuciones de los proyectos se hacían mucho con las decisiones en campo. Y la verdad es que creo que no era algo propio de GP, sino que en esos tiempos era un poco más la manera de operar en toda la industria. Qué padre que estabas creando una estructura de un área. O sea, a mí eso se me hizo cuando nos empezaste a platicar de que literal empecé a crear desde los estándares, los flujos, los mapas, a todo crearlo desde cero e implementarlo en una constructora que pues ya tenía como quiera sus proyectos, ya su forma de trabajar y era como que mira, está esta forma, estos flujos, este proceso, de la A a la Z que podremos implementar para ayudarnos a tener mejor una logística, una coordinación mejor del proyecto. Claro. Y creo que algo que ayuda mucho es, no estamos haciendo un cambio de blanco a negro. Sí, pero es una sino forma que era de un gris a un gris un poquito más oscuro, digamos. O sea, no había una base muy sólida. O sea, la empresa tenía muchas cosas muy positivas. Entonces no era como revolucionar y cambiar todo, sino pero al final es sumar. Ir sumando exactamente, ir mejorando cada una de las partes, irlo complementando. Oye, y ya teniendo ahora sí planteado este rol, ¿cuáles fueron tus primeros proyectos en los que estuviste como ahora sí que ya de lleno involucrado? Bueno, yo cuando entré, aparte de estar desarrollando esto que te mencioné, la metodología, mi primer proyecto fue Brembo. Brembo Tequila, que era el primer Brembo. Ya ahorita se han hecho
varios Brembos con varias expansiones y muchas etapas y demás. Me tocó el primerito. Fue un proyecto que en aquellos años era un proyecto muy importante porque era junto con GP Desarrollos. Sí. Teníamos ahí mucho, creo, la empresa mucho invertido en que fuera un proyecto satisfactorio. Y entonces en Brembo fue cuando yo empecé a tratar de implementar un poquito todo lo que estábamos platicando. Sí. Como te decía, difícil porque en esos tiempos el project manager no era parte de la estructura de construcción como tal. O sea, yo estaba en la obra, mas sin embargo no pertenecía a... O sea, ¿eras como aparte? No pertenecía a la estructura de constructora o de construcción, más bien. Estaban en ciertos diferentes departamentos, fuimos cambiando, ¿no? Pero es como si fuera, pues, de repente diseño, que es parte de construcción, sí. o ahorita BMO o BDC, que son diferentes departamentos, así se manejaba, ¿no? Entonces, de repente era un poco más difícil tratar de influir a la gente de construcción cuando pues, aparte de ser algo nuevo, pues, no eres ni siquiera parte de la estructura, ¿no? Como tal. Pero creo que a la larga se empieza a ver el valor de lo que hacemos, todo lo que se agrega, los cambios que se están haciendo ayudan. Creo que ayudó para eso, tal vez no tanto para la obra, que Brembo, un cliente difícil. Sí. Los italianos venían con muchas ideas muy fijas. Era un cliente que requería mucho manejo, el cliente como tal. Entonces, tener esas juntas con ellos, explicarle todo esto que venimos a hacer como project managers, pues ayudó a descargar mucho la presión al equipo de construcción. Y creo que por ahí fue donde se empezó a notar un poco ese valor. Sí, aparte era la primera nave industrial de Brembo aquí, ¿no? Es correcto. Entonces al final del día, pues es tu bebé y lo traes aquí a otro lado con un equipo nuevo. Entonces, qué padre que entra como ese rol para coordinar. Y pasa mucho que la gente, o sea, vienen europeos, americanos, lo que sea, y piensan en construir en México, pero no saben cómo va a ser ese proceso y sienten que va a ser algo difícil, sienten que es algo muy diferente, que aquí puede ser que no se hagan tan bien las cosas, y pues nos da mucho gusto demostrar que se pueden hacer muy bien las cosas, construir lo que necesitan aquí. Entonces, y dicho está que ya hubo muchos más Brembos, más expansiones se han hecho con nosotros. Entonces, los repeat clients contentos, obviamente. Siempre. Es un punto muy a favor de que se hicieron bien las cosas. Y aparte de Brembo, estuviste en otro proyecto, ¿verdad? Estuve en Kohler también. En Kohler. Terminamos Brembo. Me pasé a la cuarta etapa de expansión de Kohler, hablando de proyectos que repitieron. Y esa era una expansión en una nave existente. Son proyectos especiales. Ya me han tocado varios. No es lo mismo construir en un terreno vacío. Desde cero a anexarte o conectarte a un edificio existente que está operando, que está produciendo, que tiene sus propios procesos, reglamentos. Reglamentos de seguridad muy importante, cosas de estas, ¿no? Entonces también estuvimos ahí involucrados en Kohler. Sí. Te digo, muy diferente también, quedando bien con los clientes y tratando de pues, involucrarnos un poquito más. O sea, yo sí sentí de Brembo a Kohler, a los proyectos así, que el tema del project manager se integraba un poquito más. Para esas épocas, pues ya empezaron a entrar más project managers al equipo y se estaban empezando a involucrar en los demás proyectos que se tenían de la empresa. Siempre se me hace interesante cuando es una ampliación, porque es eso mismo. O sea, normalmente cuando tú estás desde cero, pues tienes tus procesos, tu forma, tú te acomodas. O sea, haz de cuenta que tú entras en tu casa, pero luego ya cuando estás en una ampliación, pues te tienes igual que poner de acuerdo a lo reglamento, a cómo es el proceso, qué horarios, qué sí, qué no pasa, qué pasa por aquí. O sea, como cuando son ampliaciones siempre es como ese tipo de cosas, añadirle aparte a la construcción, no, ¿sabes? Definitivamente mucho más complicado. ¿Verdad? Digo, cada proyecto tiene sus complicaciones, pero cuando estás haciendo todo eso, pues tienes que ponerte de acuerdo con otra empresa que su objetivo no es el tuyo. Su objetivo tú se lo estás, entre comillas, interrumpiendo o complicando, porque ellos lo que quieren es producir o almacenar o alguna otra cosa. Y nosotros venimos a
interrumpir un poquito eso porque, ¿por qué? Porque ellos no pueden seguir su trabajo normal de siempre, pero también pues ellos son los que quieren que se amplíe, ¿no? Termina pasando que pues algunas personas en la empresa quieren, oye, más espacio, y otras personas, pues, oye, me estás interrumpiendo. Entonces es mucha coordinación. Sí. Es acatar las reglas de otros, alinearte. Son trabajos a deshoras, fines de semana y noches en ampliaciones son también súper importantes porque de repente es cuando no hay tanta gente. También nos toca a veces expansiones en naves que trabajan 24 horas, entonces no hay para dónde hacerse. Complicado. Pero bueno, pues hay que en esas partes estar muy cerca del cliente. Sí, estar en contacto todo el rato en comunicación, coordinación, logística y todo. Oye, y luego después, bueno, de Kohler estuviste en otro proyecto en concurso, ¿verdad? Así es. Y luego ya después ahí hubo un momento de decisión de que te vas de GP y luego regresas a GP. Sí, bueno. Pero ahí cómo fue, platícame ahí cómo estuvo, ¿te gusta la mala vida o qué rollo? Pero regresaste, siempre. ¿Cómo fue eso? Es como esa toma de decisiones. Digo, para antes de irme a nos vamos, todavía no terminamos, creo que todo el proceso completo de Kohler, y me llamaron aquí a la oficina a llevar un proyecto como tal, como project manager, un proyecto de licitación. No tanto construir algo, sino pues tratar de conseguir que te contraten la obra. Y esta licitación fue muy especial porque pues no solo es el proceso normal de preconstrucción de cotizar y mandar la propuesta y presentarla, explicarla y que ya tomen una decisión si sí o si no, sino que en este caso en particular era una obra muy grande y lo que nos pidieron fue trabajar diseño, ingenierías, ejecutarlas, diseñar, hacer toda una explicación y hacer presentaciones y entregas de lo mismo, ¿no? Entonces ellos tenían 3 empresas haciendo lo mismo. Fue algunos 6 meses creo que duró eso. Sí. Nos pagaron por ese trabajo de licitación y entonces lo que termina pasando es se maneja como un proyecto. ¿Por qué? Porque hay entregables, hay presentaciones, hay reportes de avance, hay que cuidar ejecución, que en este caso pues no es construir algo, pero es diseñar o trabajar ingenierías, aparte de todo lo normal que lleva un proceso de licitación, ¿no? Entonces, como tal, fui asignado a ser project manager de esta licitación y la verdad es que un proceso muy diferente a tal vez estar en la obra. Pero bueno, pues cada una tiene sus cosas, ¿no? O sea, no es tan fácil. Ahorita más adelante me quiero como enfocar al proyecto, pero ahorita quiero saber como qué sentiste al volver a GP de cuando estuviste en la primera etapa a la etapa de ahorita. Creo que antes de qué sentí, qué sentí cuando volví es qué sentí cuando me fui. Bueno, sí. Termina este proyecto licitación. Sí. Y la verdad es que me llegó una oferta muy buena, una oferta profesional, personal, que me llamó mucho la atención. Y la verdad es que el sentimiento de aquí fue 1, tranquilidad, y 2, creo que un poco difícil tomar esa decisión porque pues dejar una empresa como GP no es tan fácil. O sea, yo en ese tiempo estuve muy contento. Creo que se veía la trayectoria que venía trayendo la empresa, más toda la que ya tenía, y no es fácil, ¿no? Pero de repente yo siempre he creído que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y se me abrieron puertas a cosas distintas donde podía crecer, donde podía ampliar mis conocimientos, hacer cosas distintas. Entonces, por eso termino tomando la decisión de salir. Me fui a otra empresa y es otra historia, es otra una cosa. Buena cantidad de años estuve fuera. Lo único que te diría es se aprendió mucho. Se aprendió mucho. Y ya en el tema de regresar, creo que ahí es donde, pues te quería decir primero cuando me fui, difícil decisión. Creo que regresar fue una decisión fácil, que pues no se dice fácil tomar decisiones, de ese tamaño a mi edad, a mi
punto en la vida, ese tipo de decisiones normalmente no deberían de ser tan fáciles, pero la verdad es que pues estamos en un momento donde creo que, te digo, conociendo todo lo que conocía de la empresa, lo que vi en el Inter que no estuve, seguía sabiendo qué está pasando al pendiente y en contacto con muchas de las personas. Creo que en su momento, oye, regresa. Ajá. Y es algo que obviamente llama la atención y te digo, no tan complicado. O sea, es una muy buena oportunidad, es un buen momento y te digo, más fácil, ¿no? Oye, ¿qué fue lo que más te sorprendió de aquí de GP cuando regresaste? Ya que regreso. Sí, ya que regreso. Ya estás aquí, ya todo bien, happy. ¿Regresas? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Me sorprendió ver a mucha gente que todavía seguía aquí. ¿En serio? No te creas, claro que no. La verdad es que sí hay mucha gente. Y la gente escuchando eso de que... mucha gente que sigue aquí después de 10, 12, 15 años. Habla muy bien, la verdad, de la empresa. No, la verdad es que algo de lo que más me sorprendió es los cambios digo, hay muchos cambios, ¿no? Y te decía, vimos arrancar un cambio pequeño que lo vi, si no realizado, pues como que encaminado en su momento y ahorita veo que fue un rumbo que se escogió, se planteó en algún momento que ha llevado a generar muchas cosas, ¿no? O sea, ahorita llego y pues primero que nada el project manager es parte del equipo de construcción, es líder del equipo de construcción, es parte de la obra, es involucrado completamente en todos los aspectos, que creo que súper importante porque ahora en vez de ser alguien que como que quería ayudar de afuera, pues, estás adentro, tienes skin in the game, o sea, hay que querías, cumplir. Ya estás. Sí, querías, ahora sí estás, exactamente. Eso también creo que todo el tema que platicamos al principio de las cosas que se hacían como antes se ha cambiado mucho todo eso, el tema del trato a la gente y la calidad de vida que se trata de dar, porque fue algo de lo que más me impactó. Siento yo que parte de la gestión del Inge Diego fue eso, ¿no? De que pues como quiera se exige, como quiera hay que cumplir los proyectos, pero pues también hay que darnos cuenta de que la gente necesita una cierta calidad de vida, se les da un trato, no quiero decir más digno porque no es que no era digno antes, pero es más cálido, más humano, ¿sabes? O sea, más humano, considerar que pues las personas tenemos vidas y la empresa y las obras y todo lo demás es una parte de eso, más no, sin embargo no es todo. No, cambió totalmente. Como ahorita que me dices que hay equipos más grandes, también me acuerdo que me habías dicho de que un cambio que te había llamado la atención es que también clientes como internacionales, la cultura que es más humana, claro. O sea, sí hay como como quiera fue una revolución diferente lo que hay ahorita, ¿no? Sí, digo, creo que siempre ha habido proyectos, entre comillas, grandes y clientes importantes. O sea, eso lo ha tenido la empresa por muchos años. Pero creo que se ha vuelto un referente en términos de cuando vienen empresas nuevas que van a empezar su camino en México. Yo creo que de los primeros nombres que escuchan cuando piensan en construir es GP. Entonces, eso creo que es parte de todo ese trabajo que se ha hecho de mucha gente que ha estado al pendiente y tratando de generar esa confianza de los clientes y ese buen trabajo que te decía. Oye, y no nada más la gente que está en el mundo de la construcción, o sea, yo me ha tocado que estoy, no sé, en el supermercado y así platicando y es de que les dices, Garza Poncitos, Garza Ponce, sí, una casa, oye, hicieron el Estadio de los Rayados, tienen el puente tirando, o sea, yo de verdad a veces sí digo, como la gente de verdad también está informada en eso y yo no tenía idea hasta que el departamento de marketing le está echando ganas. Claro, a ver, claro, ahorita justo decías que el equipo de marketing era súper bueno, síguenos platicando de eso si quieres. No lo puedo negar. La verdad es que excelente equipo de marketing. Claro. No, y fuera de broma, la verdad sí. Pero a lo que comentas, o sea, definitivamente es un tema de hay mucho conocimiento de marca y tal vez no nada más conocer la marca, sino saber que
que cuando estás hablando de GP estás hablando de una empresa con un cierto nivel de estándar, un cierto, no sé, tamaño de cosas que se pueden hacer o ejecutar, cuidando siempre obviamente todas las partes que se cuidan en un proyecto. Entonces, cuando hablas de GP, o sea, es muy raro en la industria, por ejemplo, que la gente que no está construyendo conozca el nombre de algunas de las empresas que construyen. Hay muchas constructoras muy buenas, pero que ejecutan proyectos y tal vez pues hay que indagar un poquito más de quiénes son, ¿no? De quiénes son. Creo que ahorita el nombre de GP, pues desde antes de que ya estoy tumbando no lo cobran. Desde que hablas de GP, o sea, mucha gente creo que sabe que estamos hablando, de qué estamos hablando, y cómo trabaja esa empresa. Entonces eso es, creo que algo difícil de obtener y fácil de perder. Entonces hay que cuidarlo también. Y fíjate que no solo generaciones como grandes, sino también en las escuelas. O sea, tú dices Garza Ponce y los estudiantes, y es de que sí, yo quiero trabajar en Garza Ponce, yo quiero hacer esto, yo quiero construir esto. Padre. Eso es muy padre. Bueno, yo lo escucho en los estudiantes cuando vienen. Está muy bonito. Yo en la carrera en ingeniería civil, obviamente, pues, se escucha mucho y en muchas de las universidades, pero sí, también desde más chiquitos, y creo que es algo que se ha trabajado. O sea, desde los hijos de todos nosotros que están en la empresa y a todos los apoyos a las comunidades. O sea, N cantidad de colegios han visto el logo de GP, irles a ayudar con algunas cosas cuando vamos a hacer apoyos a la comunidad o ese tipo de cosas. Entonces, pues obviamente son, y creo que son cosas que se siente que se hacen desde el corazón, o sea, desde tratar de ayudar, no tanto con algún fin. Entonces, otro objetivo, sí, no de que vamos a hacerlo para quedar bien. Para salir de la foto, no. O sea, se entiende, se sobreentiende que no es la idea. Entonces, pues se ve el nombre en un contexto muy padre. Sí. Oye, y algo que ahorita no me has platicado, pero me acuerdo que nos platicaste, hablabas mucho sobre el tema del liderazgo. O sea, cómo fue el cambio del liderazgo también y ahora cómo es ahorita. El liderazgo, ¿de qué te refieres? ¿De la empresa? ¿De nosotros? ¿De los project managers? De los project managers, de las obras. Ajá. Pues digo, como te decía, al principio, o en la primera etapa que estuve, el project manager como tal no era el líder de la obra, jerárquicamente, vaya. Y ahorita ese cambio que se hizo donde ya somos parte de la estructura, pues ayuda mucho en ese sentido. Sin embargo, yo siempre he creído que los líderes no tienen que ser las personas que están en los puestos más arriba, ¿no? O sea, no es jerárquico el tema de ser líder. Entonces, por ahí en su momento que te decía, no éramos parte de la estructura, pero por aquí es donde me puedo meter, ¿no? O sea, sé un líder en la obra. Creo que eso fue parte de lo que nos fue, o al menos en mi caso, me fue haciendo más cercano al equipo de construcción. Fue que ser un líder no es dar órdenes, sino demostrar con el esfuerzo, con el ejemplo, apoyar, ayudar a la gente, hacer lo que sea necesario para que algún proyecto, algún problema, lo que sea, se resuelva. Entonces, ese tipo de cosas, pues es lo que creo que me quedo de ser líder, ¿no? Que tal vez ahorita llega un proyecto nuevo y me ponen como líder del proyecto. Sí. No me lo doy por hecho que soy el líder del proyecto solamente porque en el organigrama venga ahí arriba, ¿no? Sino que es algo que pues, hay que demostrar, hay que trabajar, hay que hacer que la gente lo sienta. Y no tanto como el caso de GP, no tanto por hacer que sepan que yo soy el líder, no, sino que por el bien tanto de ellos como de la empresa, pero más que nada el proyecto, ¿no? El enfoque por lo general es que el proyecto salga adelante, ¿no? Entonces, o sea, a veces lo que se necesita es alguna cosa o a veces otra, ¿no? También ser líder de repente y project manager es encontrar la fórmula correcta que requiere alguna situación o algún proyecto o lo que sea. Y ahorita, bueno, estábamos platicando de un proyecto que yo creo que cambió parte de las reglas del juego, que fue un proyecto de la industria llantera.
que estuvimos platicando, o ya íbamos a platicar de eso, pero dije, no, déjame dejarlo para después. Nos desviamos. Sí, ahí, por ejemplo, ¿cómo fue? Porque creo que fue un cambio de juego, o sea, fue un cambio de reglas en el juego, porque ahí era ganar el proyecto, o sea, antes de construirlo, pero ahí, ¿qué habilidades desarrollaste tú ahí? Híjole, decir muchas es así como muy general, ¿verdad? Sí, no, dame tan siquiera, o sea, unas dos, tres, así. Definitivamente la verdad es que es una cosa diferente manejar un proyecto de construcción que manejar un proyecto de licitación o algún otro tipo de proyecto. O sea, en Project Management hay manejo de muchos proyectos. Hay empresas que manejan proyectos de implementación de software o cosas así, ¿no? O sea, los proyectos se pueden manejar de muchas cosas. Yo siempre había manejado proyectos de construcción como tal. Entonces, sí es algo distinto porque, pues, como dijiste ahorita, o sea, es una licitación y el fin es ganar. Es ganarlo. O nada. O sea, no hay bueno, no hay medios. No hay medios, es blanco o negro. Ganaste o perdiste. Y yo creo y lo mantengo que aprendemos de todas las cosas. Entonces, si se pierde, aprendimos y ok, gané algo, pero es un sentimiento muy padre. Sí. Pero al final del día, el objetivo es ganar, ¿no? Y si no lo logras, pues te quedas sin nada. A diferencia de un proyecto de construcción, que creo que no hay un solo objetivo tan único como ganar o perder, no es blanco o negro. O sea, en un proyecto de construcción hay que terminar en tiempo, pero terminar en costo, pero que el cliente esté contento, pero que la calidad esté muy bien, pero tener cero accidentes, pero oye, cuidar esto. O sea, hay muchos factores que se deben de cuidar. Que se deben de cuidar y que influyen en fue un proyecto exitoso o no. O sea, no necesariamente porque un proyecto terminó un poco tarde no fue exitoso, porque tal vez oye, tuvo muy buena utilidad y el cliente está muy contento. Sí. O se hizo un alcance mayor, por eso los tiempos cambiaron. Entonces hay un juego de cosas que siempre puedes cuidar. Entonces eso cambia mucho porque al final del día, la diferencia entre el proyecto de construcción y este proyecto, pues es ese y también todo lo que viene antes. ¿Por qué? Porque tú pensarías la diferencia más grande es que en uno estoy aquí en la oficina y en el otro voy a la obra. Y sí, pero no por lo que pensarías, sino cuando vas a la obra, ves el avance físicamente, lo mides contra el programa, lo ves cómo estamos avanzando, qué temas de calidad hay, qué materiales han llegado a la obra, qué me falta, ese tipo de cosas, todo ese control y monitoreo, pues es algo que en el proceso de licitación es casi nulo. O sea, sí podemos ir viendo cómo vamos con los planos y cómo estábamos avanzando, pero no hay feedback del cliente. Los reportes de avance no te dicen cómo vamos. No sabemos si, o sea, no hay porcentaje al cierre. No es en la construcción. Tú empiezas en 0 y terminas en 100 y en 100 se acabó el proyecto. Sí. Acá entregas y no sabes si estabas en 95, 98 o 0 o qué cosa, no, porque pues ese es algo que hasta que se entrega ya sabes qué pasó. Ay, no, qué nervios. O sea, qué nervios porque haber elaborado todo un presupuesto, licitación, esto que el otro y lo después de entregarlo y estar literal. Te siento que lo mandas como el meme que lo mandas y es de esperar a que llegue. Y es mucha labor de muchas personas porque, pues, o sea, todo el mundo está trabajando para algo y no sabes si se va a dar, si va a dar algún fruto también al final del día. Todo depende de la decisión del cliente. Exactamente. Y te digo, yo cerquita de esas épocas me fui de la empresa y terminamos, entregamos y yo me fui y dieron el fallo una semana después. Entonces, así como tú dices con el nervio, yo ya estaba en otro lugar cuando me hablaron y me comentaron que habíamos ganado ese concurso y es una felicidad, ¿verdad? De ver el fruto de todos los trabajos, porque si no se hubiera dado, no le quito al trabajo que se hizo. Sí, claro. Pero no se cumplió el objetivo, ¿no? Entonces es algo, o sea, es fuerte, ¿no? Porque mucho depende del objetivo final. Sí, es que a veces nos fijamos mucho también, o sea, obviamente todo es importante, pero nos fijamos mucho en la construcción del proyecto, o sea, desde terracerías hasta que termina, que se entrega, pero también es importante entender que hay un proceso detrás
largo en cuestión de investigación, de elaboración, de literal echarle coco, cómo es la licitación, qué es lo que escuchar al cliente, sus necesidades, entenderlo, ponerse en sus zapatos y ahora sí como armarle toda su propuesta. O sea, hay un trabajo detrás que a lo mejor mucha gente pues nada más ve el proyecto y ay, qué padre, sí, pero también hay un trabajo detrás de todo eso. Involucra muchas cosas. Digo, Sí. me habías preguntado que qué aprendí y no te contesté. Bueno, me fui a otra cosa, pero yo lo que aprendí siendo project manager de algo así fue que tal vez a veces cada quien se enfoca a su área, ¿no? Y a mí me tocó aprender de muchas cosas. Yo la verdad, desde que entré a GP, pero más en ese proceso, pues un poquito de la mano del abogado Carlos, fui aprendiendo mucho de el tema legal. ¿Por qué? Hay que revisar los contratos, hay que dar comentarios, hay que entender qué te están tratando de poner en un contrato. Entender los términos. Todo eso, pues es un aprendizaje nuevo. Sí. Y así como eso, pues hay que involucrarte en el tema de preconstrucción, o sea, toda la parte de las licitaciones, las licitaciones internas a nuestros proveedores, cotizar, tener los precios correctos, toda la parte de diseño e ingenierías, pues entendemos tal vez un poquito general, pero pues empiezas a meter a los temas eléctricos y a los temas mecánicos y todo eso. Y al final del día, como project manager, no tienes que ser experto en todo eso, pero tienes que saber algo, ¿verdad? Porque como quiera nos sentamos en una junta y hay que entender y saber qué está pasando, ¿no? Entonces ahí digo, creo que siempre te digo, he seguido aprendiendo, pero ahí fue también una parte donde hay mucho aprendizaje aquí. O sea, ahí cuando te tocó ser el abogado también te tocó un momento en el que sentiste que eras abogado casi. Es que no solamente fue como entender el tema de la ingeniería, también fue como, oye, vender la idea, presupuestar, negociar, o sea, ya llega un punto en el que también negocias, o sea, tomabas como diferentes roles en un proceso que es la licitación. Exactamente. Y aparte ir a presentarlo y explicarlo. ¡Qué nervio! Y que también el cliente tiene sus expectativas de cómo y qué le vas a presentar y qué le vas a decir. Digo, había un equipo muy grande detrás, todos apoyando, ¿no? Y íbamos muchos a presentar y a hacer las cosas, ¿no? Pero pues, al final del día, como project manager, a veces sientes que cuando estás en una junta, si el cliente tiene alguna duda, alguna pregunta, pues yo soy el que la tengo que, me tengo que saber la respuesta, y para saber de todas las respuestas, pues es imposible, ¿no? Sí. Pero entre más pueda cachar, mejor, ¿no? Sí. O sea, si no sé cuál es la respuesta, sé dónde está o quién la tiene. ¿A quién busco? ¿A quién lo aviento para que conteste? Exactamente. Oye, y en ese proyecto también creo que nos comentaste de que había empresas de Estados Unidos participando también, ¿verdad? Sí, bueno, ese concurso, te digo, empezó como un concurso normal un poco más grande, se redujo a 3 empresas, eran 2 constructoras estadounidenses y nosotros. Se iba a construir en México y la empresa, pues como que lo que te decía antes, no tenía un poco el sentimiento de que pues, querían algo que ya saben cómo operan, ¿no? Las constructoras americanas que ya saben cómo se manejan, cómo se operan, y no estaban tan seguros de un GP o una empresa mexicana, ¿no? Entonces fue un proceso de muchas juntas, mucho explicar, talleres, visitas a obra de lo que teníamos. Estuvieron aquí en la oficina muchas veces, fuimos allá, o sea, sí. hubo mucho de retroalimentación para que nos conocieran bien. Qué padre, aparte, o sea, sumarle aparte de la competencia que eran empresas de Estados Unidos. Oye, y ahorita tú, Andrés, que ya conoces el proceso pues de licitación, o sea, bueno, que ya has estado en proceso de licitación y de construcción, ¿cuál es la que disfrutas más? ¿Cuál es la que disfruto más? Sí, ¿cuál es la que disfrutas más? Yo creo que cada una tiene lo suyo. Yo diría que si me haces elegir, diría construcción solo porque abarca más, ¿no? O sea, parte de los cambios que ha habido no siempre se puede, pero me ha tocado ser parte del proceso de licitación de los proyectos que llevo a conclusión en construcción. Entonces, si se puede involucrar en todo, es mejor, porque entonces desde el principio empiezas a saber desde las bases, a definir muchas de las cosas de un principio del proyecto. La llevas a licitación, se asigna
y estás en la parte de diseño, ejecución, terminación y todo lo demás. Y entonces pues es un proceso o es un ciclo un poquito más cerrado. Sí. Cierras el loop y se pierde menos información en todas esas comunicaciones. Aparte, siento que hay muchas aventuras en construcción, ¿no? Te tocan muchas aventuras. Sí, la verdad es que aventuras, creo que no sé si sea la palabra correcta, pero sí, la verdad es que sí hay muchas aventuras y hay 1000 historias y cada día pasa algo distinto, ¿no? Sí. Pero bueno, como project manager, hay que lidiar con todo, ¿no? Eso ya te acordaste de una historia o algo. ¿Cuál ha sido como un reto que como project manager has tenido aquí en GP? Híjole, me acuerdo de muchas historias, pero o sea, sin decir nada más como rápido, sin decir tanto. sin quemar a nadie. Sí, sin quemar. No, digo, la verdad es que resolver retos es el día a día de un project manager. O sea, creo que es algo de todos los días. O sea, un reto muy grande puede ser algo diferente para cada quien. O sea, yo te diría, para mí, cuando se me complica más o los problemas más grandes que hay que resolver es cuando el cliente está ya sea enojado o conflictuado con alguna de las partes que estamos ejecutando. Sí. Porque ahí chocan un poquito ciertas cosas, ¿no? Y creo que muchas veces queremos complacer al cliente, pero tampoco es la idea hacer nada más lo que haga que el cliente esté contento, sino que pues, también cuidar nuestros propios intereses. Y a veces, digo, cuando se cruzan esas dos cosas es cuando está un poquito más complicado, son los retos más difíciles, porque hay que pues explicarle al cliente por qué cierta situación es la correcta o tratar de convencerlo de algunas cosas. Y creo que eso se mitiga en su mayor parte siendo muy claros con las expectativas desde el principio, dejando todo, toda la comunicación y todas las bases. Ahorita hablamos de empezar desde el principio, muy claras para que en un momento, si el cliente dice, oye, eso no es lo que yo quería, pues decir, oye, esto es lo que yo tenía, ¿no? Y entonces podemos llegar a un arreglo, pero ya siendo más claros en una cosa y otra, ¿no? Entonces, para mí esos son los conflictos más grandes porque, porque te digo, cruza el cliente con los intereses y eso siempre es un poquito difícil o requiere mucho tacto manejarlo. Sí. Oye, y por ejemplo, pues tú ya que has tenido varias has visto varias situaciones, o sea, que se han resuelto varios proyectos. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona crezca en esa industria, en ese proyecto de project manager? Pues digo, siempre estar aprendiendo. Sí. O sea, creo que ya lo dije varias veces, pero es necesario. Pero es muy necesario. Digo, me siento muy diferente ahorita que la primera etapa que estuve en GP y que hay ahí mucho aprendizaje, experiencia, porque todas las cosas que vivimos, pues informan nuestro aprendizaje y nos mejoramos y sabemos más cosas. Y entonces seguir superándote y seguir buscando aprender cosas nuevas, creo que es el punto principal en superarte y seguir creciendo dentro de una empresa como GP o una industria como la construcción o inclusive para ser project manager. Una cosa que me decías también era como los soft skills también, que son importantes, que a lo mejor no solamente es lo técnico, pero también es desarrollar todos estos soft skills. Claro. Importantísimo, importantísimo los soft skills. Digo, como es importante tener una base del conocimiento técnico y todo lo que aprendemos, ¿no? Más tangible. Pero es un complemento, ¿verdad? Pero es un complemento muy importante porque los soft skills son los que nos permiten relacionarnos con las personas, comunicarnos correctamente con los clientes, escuchar de manera correcta, saber cómo dialogar y llegar a un punto más claro, negociar, tratar a la gente de la manera en la que los motives, pero también pues entiendan lo que tienen que hacer. Controlar emociones, ¿no? Controlar emociones es muy importante también en la obra, y en todos lados hay muchas emociones en juego. Saber, como te decía, manejar las expectativas del cliente, manejar al cliente, saber platicar con él, entenderlo, escucharlo. Todo eso son soft skills que son muy importantes. Lo que platicamos de liderazgo es un soft skill, o sea, saber
saber cómo ser líder y motivar a la gente y cómo apoyar cuando se requiera, dar un paso para atrás cuando se requiera. Sí. Que no siempre es hacerles todo, a veces es dejarlos que resuelvan alguna cosa. Entonces, todos esos soft skills, pues no hay una escuela que te los enseñe como tal, ¿verdad? Entonces, son cosas que vamos aprendiendo, absorbiendo de otras personas que vemos cómo lo hacen, de situaciones que hacemos mal y aprendemos. Hoy me equivoqué, así no era. Entonces, todo eso pues va construyendo, ¿no? Pero creo que si no perdemos ese afán de siempre estar aprendiendo, como te decía, oye, y realmente lo creo, perdimos o lo hicimos mal, pero aprendimos de esto, entonces no se perdió todo, pero bueno. Al final del día todo es una experiencia y todo aprendes, al final del día. Oye, y por ejemplo, si alguien joven quiere entrar al mundo de la construcción y quiere convertirse en project manager, ¿qué habilidades dirías tú de que tienes que desarrollar estas ya para que puedas encaminarte más? Pues yo creo que empieza todo con la base, ¿no? O sea, como te decía, la base es la parte técnica. Yo creo, y a mí me tocó ser residente, estar en la obra, estar en los colados a las 2, 3, 4 de la mañana, aprender de muchas distintas cosas de la obra técnicas. O sea, aparte de lo que estudias en la carrera, pues tener ese conocimiento técnico desde las terracerías, como decías, o los colados, los armados, todo ese tipo de cosas, pues, ejecutar, es súper importante. Si quieres ser project manager de construcción, esa creo que es una base muy importante. Luego a veces hay gente que solo quiere administrar el proyecto, pero si no tienes esos conocimientos, luego el valor que puedas aportar disminuye, ¿no? Porque si no sabes de lo que estás hablando cuando estás tratando de dar una idea o empujar algo, pues no va a tener el mismo punch que si es algo que ya has vivido, ya sabes, la gente pues te escucha y dice, pues sí sabe lo que me está diciendo. Bueno, ya le ha tocado, ya sabe el proceso que se tarda, a lo mejor un colado, que totalmente. Ya sabe que se tiene que hacer en la madrugada, que la revolvedora la mixer tiene que llegar a tal, o sea, ya sabe del proceso, claro. Y eso suma mucho más, ¿no crees? Claro, definitivamente, o sea, aporta muchísimo y pues a la larga te genera también a ti como project manager, pues esos conocimientos te dan la empatía, que es un soft skill, para entender que a veces, oye, pues se quedaron hasta muy tarde, se complicó este tema, entonces, ¿cómo lo manejo? Sí. Oye, y luego, ahorita que me decías eso, o sea, este aprendizaje, este conocimiento, pues no lo ves en un curso, no lo ves en una maestría, no lo ves como en diplomado o a veces en la carrera, ¿verdad? Te toca vivirlo. Entonces, o sea, ¿qué etapas? Ahorita que me dijiste, pues yo también me tocó ser residente o así, ¿qué etapas? ¿Qué te dejaron de aprendizaje estas etapas? O sea, las madrugadas, ahora sí el tener el compromiso, o sea, el real de lo que estás haciendo, ¿sabes? No, definitivamente. Sí, ¿no? Y digo, es una parte, o sea, son etapas de la vida, ¿no? Y creo que, digo, a mí me tocó en ciertas partes, pero lo que te decía ahorita de la empatía, o sea, creo que ya viéndolo ahorita de regreso, te da un poquito de empatía a la gente que lo está, que está en ese proceso ahorita. Creo que aprendes algo personalmente de tu compromiso y tu propia gestión del trabajo y de cumplir con expectativas, de tener exigencias propias y de la empresa, y de cómo tener ese mindset de sacar adelante un trabajo. Sí. Creo que es muy importante. No quisiera decir a costa de todo, pero muchas veces a costa de algunas cosas. Sí. Pero también es un aprendizaje de, oye, a ver, tenemos esto, sabemos que el proyecto requiere ciertas cosas, ¿cómo le hacemos y qué compromiso tengo yo para lograr esas metas que se trazan, ¿no? Entonces, hay que exigirnos a nosotros mismos, a nuestros compañeros y, o sea, creo que es en una empresa como GP, si no nos exigimos, pues nos vamos a quedar ahí nada más flotando, ¿no? Y no es la idea nunca.
No, y parte del aprendizaje pues es empezar desde, o sea, entender todo, aprender todo para que después cuando crezcas, cuando ya te desarrolles, pues sepas de lo que te pasó a ti, a lo mejor hasta lo que te sucedió y lo puedes evitar o puedes mejorar el proceso, el flujo, ¿verdad? Claro, o sea, ya cuando te quedaste en un colado a las 4 de la mañana y se te quedó cerrada la caseta y no pudiste entrar al baño, no tenías que comer y hay que esperar a que llegue alguien más para el relevo para poder ir por algo de comer o cosas de esas, digo que nos pasan a todos, pues ya lo viviste, ya entiendes cuando de repente le puede pasar a alguien más, o como te decía, la empatía de que, oye, se van a quedar al colado de noche, qué consideraciones podemos tener con estas personas y demás. Bueno, aprendes a traer llave doble para que no se te cierre la caseta y no te quedes afuera, y a traer un sándwich o una barrita por si acaso. Lo que sí tienes que aprender es que no se te cierre la caseta con las llaves y la cartera ahí adentro, porque caray, ahí sí. Ya valiste. Que sí me tocó alguna vez. Pero bueno, es son parte aprendizajes. Sí. Oye, y ese día no lo ves como aprendizaje, obviamente, ¿verdad? Pero ya a la larga, ¿cuántas veces crees que se me ha olvidado? No, yo llaves? Creo que ya no traes ahí una por si acaso. Imagina. O una barrita y las llaves. Sí, ya sé. Una barrita por cualquier cosa. Siempre jala. Oye, y por ejemplo, durante esta etapa... Sí cargo con barrita en la mochila. ¿Sí cargas con barritas de verdad? Sí. Pues que yo creo que donde vas caminando de casi la obra, siempre traigo traes algo ahí, un bote de agua o algo, un dulcito, para donde vas caminando no se nos vaya a bajar el azúcar caminando por la obra. No vaya a ser, así es. Oye, y mientras tú estabas, obviamente, en este desarrollo, este crecimiento profesional, pues también estabas viviendo tu etapa de crear tu familia. O sea, ¿cómo fue el congeniar, el crear y tú entrar en la etapa de ser papá? Híjole, la verdad es que eso fue algo muy difícil. Sí. Y en la primera etapa que estuve en GP, mi hijo mayor tenía creo que alrededor de 2 años. Uh-huh. Me tocó que nació mi segundo hijo estando aquí trabajando en GP. Sí. Y un poco más adelante empecé la maestría también en las noches. Entonces es un tema súper, súper complicado, es muy difícil. Porque a esa edad los niños, a mí me tocaba que me despertaba en la mañana para llegar a la obra temprano, pues había que salir temprano de la casa. Sí. Y los bebés pues todavía no se habían despertado, ¿verdad? Y llegaba en la noche a querer verlos, pero se hizo tarde por una cosa u otra y llegabas a la casa y ya estaban acostados, dormidos. Salvo esa etapa donde el bebé se levanta a medianoche, ¿verdad? Pero sí se va 1 día, 2 días, 3 días. De repente me pasaba que pesa mucho. Me pasaba que el domingo veía a los niños, el lunes en la mañana me iba a trabajar y regresaba en la noche ese día y el día siguiente y se me podía ir hasta el viernes o hasta el sábado y no veía a mis hijos porque pues, me iba en la mañana y estaban dormidos, me iba en la noche y estaban dormidos. Llegaba en la noche, ya estaban dormidos, ya estaban acostados y pues no los despiertas, ¿verdad? Obviamente. Uh-huh. Y pues es algo muy pesado, ¿no? Porque sientes de repente que se te está pasando la vida y no los estás disfrutando o nunca estoy, empiezas a sentir un poco ese tema, ¿no? Sí. Que es pesado, es difícil y la verdad es que pues también hace que valores tus cosas, ¿no? Tu familia, el tiempo que sí tienes con ellos, tratar de repente de hacer espacio, ¿no? Sí, es complicado encontrar ese balance a veces, ¿no? Son etapas, pero es complicado a veces encontrar el balance en una industria tan demandante, pero también estar como empezando una etapa distinta en tu vida personal. Claro, totalmente. Digo, ahorita me toca regresar en una etapa completamente diferente. En esos tiempos, digo, quisiera haber hecho 1000 cosas diferentes, pero pues son épocas difíciles, ¿no? Y yo creo que sin el apoyo de mi esposa, o sea, una pareja con mucha fortaleza que esté ahí, que resuelva muchos temas, que tal vez en su momento esté muy sola, pero apoyando siempre, creo que pues invaluable, ¿no? Uh-huh. Pero llegan etapas de la vida, ¿no? Ahorita ya me toca despertarme temprano, pero los niños también se levantan, entonces los veo en la mañana, convivo con ellos un ratito. Cuando llego en las noches, pues siguen despiertos porque ya ni se duermen tan temprano, ni me quedo tan tarde tampoco, uh-huh. Tan seguido, ¿verdad? Hay veces que hay que quedarse, ¿no? Pero, y nos toca vivir diferentes etapas, ¿no? O sea, creo que
creo que parte ahí se va compensando, pero pues es lo mismo, ¿no? Ese aprendizaje que tuve en algún momento me hace valorar un poquito más estas etapas donde puedo tener más ese tiempo y ahora yo apoyar y todas estas cosas, ¿no? Ya encontraste como ese balance, obviamente conforme van creciendo los niños y todo, pero fuiste encontrando ese balance, ¿no? Así es. Sí, pues digo, lo seguimos buscando. Creo que encontrado no está, pero vamos avanzando positivamente en todo eso. Sí. Oye, me habías dicho que tus hijos eran fan de GP, ¿verdad? Mis hijos, los he llevado a muchos proyectos, estos eventos que a veces se hacen de visita a tu obra y que vengan aquí a la oficina o todas estas cosas, ayudan mucho. También te digo, cuando me regalan un llaverito, el casco con la lucecita, lo que sea, siempre se los doy y les encanta, ¿no? Entonces, ven el logo de GP, entienden lo que hago, ven las obras y pues es algo que les gusta, ¿no? Ay, qué padre, la neta qué padre porque, o sea, que se emocionen con ver algo de donde trabaja mi papá o ir al lugar donde, no, es que aquí está mi papá y él hace esto y él hace lo otro, o sea, como que ellos también que sean fan, porque al final del día también son fan de ti, entonces está padre que vean como todo lo que tú haces. Por lo pronto, espero que dure. Que dure. Sí, la verdad, digo, es algo muy padre que de repente vean y entiendan porque a veces llegas tarde, porque a veces no estuviste, porque de repente no puedes tener la misma presencia que quisieras, pero vean eso un poco realizado o entiendan dónde es, acá es a donde se va papá y eso es lo que hace y lo que ejecuta, ¿no? Y sí entienden más de lo que piensas. Entonces, pues hasta cierto punto estás dejándoles un ejemplo, ¿no? Un legado de buen trabajo, de entender ciertas cosas, ¿no? Es como que, hey, yo hice esto, observen, miren lo que construí. Parte de la construcción es, ahí está el monumento físico de mi trabajo, ¿no? Entonces, eso lo construí yo, lo construimos nosotros. Es algo muy, muy padre que poder enseñar y decir. Oye, y ya con, pues obviamente tantas experiencias que has tenido, tantos proyectos que has estado, ¿qué te sigue motivando, o sea, al día de hoy en los proyectos? ¿Qué es lo que te motiva? Híjole, como muchas cosas que he dicho hoy, pues muchas cosas. Muchas cosas más. Empezaría por decir, y estábamos hablando ahorita de eso por mi familia. Creo que una de mis motivaciones es mi familia. ¿Por qué? Porque por ellos trabajo, ¿no? O sea, creo que parte de darles una vida que yo pienso buena o que tengan las cosas que yo quisiera que puedan tener, los aprendizajes, los estudios, todas estas cosas. Parte de darles una buena vida, pues es tener el trabajo y tener esa base sólida donde todas esas cosas se puedan entregar, ¿no? Entonces, creo que mi familia es mi número uno motivador. Yo digo, todos esos aprendizajes se acumulan en pues, ser ese soporte de la familia. Si muchas cosas no pudimos dar, algo que sí podemos dar, pues es ser la cimentación sólida de esa familia para que pueda crecer. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Sí. Como te decía, para mí aprender los nuevos aprendizajes, seguir creciendo, seguir generando valor y tener nuevas experiencias en todo esto, pues también me motiva mucho porque al final del día cada proyecto es diferente. De cada proyecto aprendemos. Todos los días hay cosas nuevas que resolver, que tratar. Y entonces todo esto también me motiva. Soy una persona que me gusta aprender y crecer. Entonces, el tema de ver un proyecto por 1 o 2 años y luego ver uno completamente distinto es muy padre porque se aprenden de muchas cosas. Aparte de todo lo que ya platicamos, pues de repente aprendes de industrias que pues no tenías ni idea, ¿no? Sí. Y todo eso, pues sí me motiva para seguirle echando ganas. Ay, qué padre. La verdad es que cuando nosotros vamos a los proyectos a tomar foto, video o así, a mí me sorprende bastante de que, por ejemplo, cuando voy, primera piedra y es de que nada, y luego de repente conforme va avanzando la obra, pues obviamente la vas viendo, pero luego de repente
pum, o sea, ya está toda construida, toda finalizada, ya está literal, ten la llave de tu casa. O sea, como que el ver un proyecto finalizado, o sea, aparte obviamente de la familia siempre, pero ya como el trabajo de uno ver el proyecto finalizado, claro, o sea, está padrísimo, ¿no? Porque es un legado al final. Sí, como te decía ahorita, o sea, ver el fruto físico de tu trabajo, o sea, es algo que, o sea, a mí en lo personal me gusta mucho porque pues, trabajamos mucho, le echamos muchas ganas, es un equipo, hacemos muchas cosas, le dedicamos muchas horas y como te decía, al final queda ahí el monumento físico, ¿no? O sea, eso lo construí yo, eso lo construyó mi equipo. Pues es una muestra ahí de todo el trabajo que se hizo, ¿no? Entonces, todo eso es muy padre y es un sentimiento muy padre poder recordar todos los proyectos que has hecho y verlos ahí a veces, también es muy padre. Es muy padre, ¿no? Y también de que, o sea, quieras o no, tiene un impacto, o a lo mejor no lo vemos a veces, pero tiene un impacto en la vida de la gente, porque es una generación de empleo, es alguien que a lo mejor ahí va a hacer su carrera de sus sueños, o va a hacer algo que lo va a conectar hacia donde tiene que ir a algún lado. O sea, al final del día, lo padre es que siempre tiene un impacto en la vida de muchas personas. Definitivamente. Y depende del proyecto, el impacto y en quién, pero definitivamente todos los proyectos tienen impacto en muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Entonces eso también es definitivamente algo muy padre porque dices, oye, todo el trabajo que se le está dando a las personas o los lugares o espacios físicos para que hagan ciertas cosas o las empresas que se generan para poder producir algunas cosas que le sirvan a mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces todo esto pues es algo muy padre, ¿no? Y sentir que agregas valor a nuestra comunidad, a nuestro país y al mundo en general, pues es algo que la verdad es que sí me gusta mucho porque pues, te digo, sientes que aportas valor al mundo, ¿no? Entonces eso es algo que sí, digo, sí también me motiva y me deja contento de mi trabajo. No, es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza, la verdad. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias de verdad. La verdad es que creo que duramos mucho a producción, ya nos hizo de que duramos mucho. Ya nos hicieron caras de que no la bañamos. Llevamos 3 horas aquí platicando. Según yo llevamos 15 minutos, vamos empezando, ¿no? Pero no, muchas gracias, la verdad. Qué padre que te hiciste el espacio para venir a platicarnos. La verdad es que, o sea, has vivido demasiadas cosas aquí en GP, o sea, etapas, proyectos, de formas de trabajar. Entonces, la verdad es que es muy padre, la verdad, platicar contigo y que nos platiques todo esto, lo que ha pasado y también nos das la información de cómo está. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que estar en 2 etapas distintas con tanto tiempo en medio, me da una perspectiva muy única, creo, y la verdad es que estoy muy orgulloso de esta empresa y del trabajo de todos los que estamos aquí. Entonces, no, hombre, te doy gracias yo por hablarme. A la siguiente platico más poquito para que no nos pasemos producción, no nos diga nada. Bueno, perfecto. No, pues muchísimas gracias. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Voces que Transforman. Recuerden verlo en redes sociales y pues ahí nos vemos. Adiós.